Bien, amados hermanos, allá vamos. Tenemos la continuación del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Estamos estudiando los Hechos de los Apóstoles, un libro maravilloso. Muchos eruditos cristianos y predicadores de muchos años y de muchas distintas épocas han dicho que el nombre verdadero que debía tener el libro es Los Hechos del Espíritu Santo. Cuando Lucas empieza su evangelio, él escribe diciendo las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y cuando escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que va a definir es las cosas que Jesús siguió haciendo a través del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Cómo el Espíritu dirigió la obra y la obra se trasladó hacia el mundo grecorromano, cómo el mundo iba a cambiar y Dios preparó a la iglesia para poderse meter en el nuevo mundo que se estaba gestando. Y quisiera poderles leer algunas cosas de esa en esta noche. Quisiera que ustedes salgan de aquí esta noche aprendiendo algo nuevo de la historia, no nuevo o inventado por nosotros, sino algo que les pueda hacer comprender un poco más la importancia que tenía el cristianismo en relación con el judaísmo, en la relación con el mundo greco-romano. Voy a leerle, tengo 3 anexos. He tomado uno de los textos nuestros del seminario For Works, Historia del Cristianismo, de Justo Luis González, un cubano. Justo Luis González es un erudito y este libro pues recoge un trabajo anterior que él hizo de 2 libros, ahora salió un libro entero. Esto no cuesta tanto. Usted puede decir, usted es maestro de escuela dominical, si usted todavía es pastor, es bueno que usted lea algunos de estos escritos. Aquí hay escritos muy necesarios que usted, si usted es maestro de la Biblia, debe de conocerlo para que no cometa errores. A veces enseñamos la Biblia con mucho furor, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos diciendo cosas erradas porque no conocemos la historia, no conocemos el momento en que surgieron esos criterios y en fin. Y lo mejor que podemos hacer es aprender de la historia del cristianismo. Por cierto, es bellísimo cuando usted se mete en esta historia, como nos diría un profesor nuestro hace ya varios meses cuando entramos a ver la reforma radical de la Edad Media, nos dijo, van a llorar. Y yo dije para dentro de mí, ya mi lagrimero está seco, ¿qué va? Lloré, tuve que llorar. Hay muchas bellísimas historias reales, no es un cuento, ni una historieta, ni es una película, reales, historias reales de las cosas que pasaron nuestros hermanos para poder llevar el Evangelio. Y el apóstol Pablo está escribiendo un capítulo importantísimo de la historia del cristianismo con estos viajes que se dieron así como el que no quiere las cosas, pues, fueron y empezaron, pero todo eso fue importantísimo. Todo eso estaba marcando el movimiento del cristianismo hacia el oeste. Y eso era necesario. Así que vamos a tener una palabra de oración y esperamos que Dios nos ayude. Es mucho material, pero bueno, confiamos en el Señor. Y de nuevo le digo, cómprense ese libro que van a tener un tiempo maravilloso cada vez que estén leyendo una hoja de este libro. Va a ser mucho mejor que leerse que ver una hora completa la televisión. Seguro que sí. Oramos. Amante Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú nos has llamado, nos has capacitado, nos has enviado a un mundo necesitado. Ayúdanos a entender las cosas que haces, por qué las haces y a ser parte de tus planes, Señor. Porque tú no nos vas a obligar. Nos estás llamando para
ser usados por ti en el mundo en que estamos. Permite que tu luz en nosotros pueda ser la luz del mundo y que toda la transformación espiritual, moral, en nuestras vidas pueda ser el sal de esta tierra. Rogamos, Padre, que no mires nuestros pecados, ayúdanos en este capítulo, en este segundo viaje misionero, y que tu bendición esté con nosotros. Enséñanos, por favor, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, allá vamos. Quiero leerles la primera cosa que quiero decir para evitar un plagio. Estos comentarios los he sacado de este libro de Justo Luis González, unos comentarios de ciertos momentos históricos, los tres anexos, tengo tres anexos ahí, de cierta explicación que yo quería que ustedes tuvieran, porque si ustedes son estudiantes de la Biblia, deben de afinar la puntería, ¿verdad? Bueno, la primera cosa que les voy a leer es la nueva secta judía. Está en el volumen 1, en la página 48 del libro Historia del Cristianismo de Justo Luis González. Él dice: los primeros cristianos no creían que pertenecían a una nueva religión. Ellos eran judíos. Y la principal diferencia que les separaba del resto del judaísmo era que creían que el Mesías había venido. Mientras que los demás judíos seguían aguardando su advenimiento, como le pasa ahora a los judíos, su mensaje a los judíos no era que tenían que dejar de ser judíos, sino al contrario, que ahora que la edad mesiánica se había inaugurado, debían ser mejores judíos, seguidores del Mesías que había llegado. De igual modo, la primera predicación a los gentiles no fue una invitación a aceptar una nueva religión recién creada, sino la invitación a hacerse partícipes de las promesas hechas a Abraham y su descendencia. Es decir que todas las predicaciones de Pablo, de los apóstoles, ustedes vieron cómo constantemente estaba llevando a la historia, conectando con la historia de Israel. Bueno, está bien, si tú le vas a predicar a los judíos, está bien eso, pero ¿por qué los gentiles debían de estar conectados, a ver que el mismo Dios que se manifestó a los judíos era el mismo Dios que se había hecho carne en Jesucristo acá en el Nuevo Testamento? A los gentiles entonces se les invitaba a ser hijos de Abraham por la fe, ya que no podían serlo según la carne. Y la razón por la que esta invitación fue posible era que desde tiempos de los profetas el judaísmo había creído que con el advenimiento del Mesías todas las naciones serían traídas a Sión. Para aquellos cristianos, el judaísmo no era una religión rival del cristianismo, sino la misma religión, aun cuando muchos judíos no vieran que ya las profecías se habían cumplido. Así que por eso tenemos esta conexión. Somos las escrituras son escrituras judeocristianas, porque empieza en el Antiguo Testamento, en hebreo, con la historia de Israel, los profetas, las esperanzas mesiánicas, todo el devenir del pueblo, las persecuciones, los errores, los pecados, las misericordias divinas, en fin, todas estas cosas, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde ya viene el Mesías y se instaura un nuevo pacto, no el pacto de la ley, sino un pacto por la sangre de Jesús, el nuevo pacto en su sangre, como dice nuestros criterios de la cena, y el apóstol Pablo lo enseña ahí en 1 Corintios 11, y para que la iglesia recordara eso, se estableció la ordenanza de la cena del Señor, cuando dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Así que el antiguo pacto, como dice Pablo a los Gálatas, había llegado hasta Cristo, hasta la cruz, y ahora empezaba el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Así que quiero que tengan esto claro, porque quizás alguno no se ha dado cuenta de que los apóstoles eran judíos. Todos los apóstoles eran judíos,
los primeros problemas que hubo con el Sanedrín y todas estas cosas, era porque el Sanedrín los miraba a ellos como que estaban enfrentando, y se estaban saliendo, como que ellos, no era que ellos eran gente ajena, que tenían un problema, no, porque si ellos no se metían con las religiones de misterio, ni con ninguna religión. El problema que tenían con ellos que creían que estaban maltratando el judaísmo, porque todos ellos eran judíos, ellos conocían a muchos de ellos, conocían a sus padres, su familia, muchos de ellos se habían criado en el mismo pueblo. Así que esta es un tip, la nueva secta judía, que es bueno que ustedes vayan meditándolo para que puedan entender las rivalidades que van a venir después entre el cristianismo y el judaísmo. Empezamos entonces con Hechos capítulo 18. Recuérdense que este viaje misionero empezó en Hechos 16, cuando decidieron salir Pablo y Bernabé. Después, eso en realidad fue Hechos 15, hubo desacuerdo y entonces Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue con Silas. Empezó el capítulo 16, el viaje misionero, los encarcelan en Filipo, el carcelero se convirtió, salieron de allí, siguieron, fueron a Tesalónica, Hechos 17, en Tesalónica se formó un alboroto gigantesco, a pesar de todo se fundó una iglesia y después de todo el barullo que formaron los judíos, entonces fueron a Berea, de Hechos 17, 10 en adelante, y cuando ya de Berea se fueron por el barullo también que los judíos formaban, Pablo fue llevado hasta Atenas. Estamos hablando de Hechos 17, 16, y discutía con los filósofos y con los epicúreos en el Areópago. Les mostré unas vistas del Areópago para que las vieran, en fin. Y ahora terminó el capítulo 17 cuando dice que algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es importante que aquí Dionisio el Areopagita se convierte y en Corinto también se convierte el Areopagita. Es decir, que el hombre que abría aquello, el hombre que cuidaba, un hombre que estaba versado en escuchar discursos, era un hombre que estaba versado en escuchar filósofos, pero que eran judíos. Y entonces, en realidad, estaban esperando las expectativas de Israel que se cumplieran. Así que vamos al 18. Así que cuando sale de Atenas, después de estas cosas, quiere decir salir de Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Yo tenía por aquí un escrito sobre Corinto. Corinto, ciudad griega de gran importancia, situada en el istmo que lleva su nombre, el cual conecta Grecia central con el Peloponeso. Este istmo tiene una anchura de solo 7 kilómetros, más de acá, y acá llegaban los barcos, ponían sus mercancías, la trasladaban al otro océano que estaba a 7 kilómetros y ahí seguían. Fue rica en cuanto a todo este comercio y todas estas cosas, igual que los puertos de mar en cualquier lugar, siempre eran los más avanzados, los que más se desarrollaban, y también la gente más mala. Recuérdense que junto a los puertos pues había de todo tipo de gentes, así que Corinto fue una ciudad cosmopolita, donde hubo muchas tendencias, muchas ideas y también muchísimo pecado. Así que halló un judío llamado Aquila, versículo 2, cuando llegó allí a Corinto, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, hacían tiendas, quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vamos a ver si podemos entender el versículo 2, que Aquilas estaba allí con Priscila, su mujer, porque el emperador Claudio, cuarto de los emperadores, había mandado que todos los judíos saliesen
de Roma, 41 al 49, más o menos esta historia. Así que tengo por acá un anexo que dice, los romanos concordaban, déjeme leer un poquitico más adelante, para que ustedes puedan ya ver cómo Galión, el procónsul de Acaya, reacciona ante la pelea entre judíos y cristianos. Miren para que vean. Dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a griegos y a judíos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, versículo 5, recuérdense que Timoteo y Silas estaban allá se quedaron allá en Berea. Recuérdense, cuando salieron de Tesalónica se quedaron en Berea y a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Pero cuando ya llegan, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, saben, como siempre pasaba, oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, ya lo había hecho otra vez, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Este fue el llamado que Dios le dio. El llamado que Dios le dio fue que sería para luz, para revelación de los gentiles. En este caso, él iba a ser un apóstol a los gentiles. Por eso dice, como soy apóstol de los gentiles, cumplo mi ministerio. El profeta había dicho que el evangelio o Cristo sería, el Mesías sería luz para los gentiles. Así que aquí tenemos a Pablo que está afinando su ministerio. Sin embargo, él siempre iba a la sinagoga. Ahora vamos a hablar de eso. Tengo aquí también un comentario que hacerle sobre eso. Así que se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Allí se formó una iglesia. Y noten el nombre de Crispo, principal de la sinagoga, porque después va a aparecer Sóstenes, pero parece que Crispo es como un diminutivo, es la misma persona. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se detuvo allí 1 año y 6 meses, no fueron unos días, 2 semanas, 3 semanas, no. Estuvo allí 1 año y 6 meses, quiere decir que allí ya se formó una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. Así que dice que enseñó la palabra de Dios, versículo 12, miren el 12. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, la provincia romana, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y se formó un barullo ahí. Y al comenzar Pablo a defenderse, Galión le dijo a los judíos, paren ahí. Si fuera algún agravio, algún crimen enorme, judíos conforme al derecho, yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, véanlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, este mismo Crispo, le golpeaban delante del tribunal, acuérdense que se había convertido, pero a Galión nada se le daba aquello. Pablo, habiéndose detenido allí todavía muchos días, se despidió de los hermanos. Bien, tengo 2 cositas aquí importantes. Una tiene que ver con la batalla entre cristianos y judíos. Los romanos concordaban con los primeros cristianos y con los judíos en que se trataba aquí de un conflicto entre judíos. Es decir, que había religiones lícitas, religiones no lícitas desde el punto de vista romano, del gobierno.
y el judaísmo había sido una religión lícita, porque el Judea había estado bajo la jurisdicción romana y todo el tiempo, recuérdense que ahí hubo personal de Roma y todas esas cosas, era una religión y ellos se hacían de la vista gorda. El sistema romano era que la gente tuviera cierta independencia, pero tenían que estar dirigidos a través de una especie de sincretismo. Dice aquí, siempre que no hubiera un alboroto excesivo, y tampoco los judíos le convenían. No sé si recuerdan en Éfeso, donde se forma la gritería grandísima. Y algunos dicen, yo creo que el mismo Gonzalo dice, que los discípulos, cuando mandaron a Pablo para allá, para Damasco, era cuando Pablo estaba soplado, estaba mandado. Y a ellos no les convenía tener un lío, un brete, un fenómeno de que pensaran de que verdad habría una disidencia contra Roma, allí mismo. Y entonces Pablo estaba recogiéndolo y trayéndolo y había gritos y problemas y ellos dijeron, oh, esto no nos conviene. Y parece que por eso lo mandaron para Damasco, para que fuera para allá tranquilo. Y en medio de todo ese se convierte Pablo. Después, cuando ya él regresa de Damasco convertido, también lo soplaron. No lo dejaron ahí porque había muchos judíos que estaban molestos con Pablo porque los había abandonado y había otros que eran cristianos que estaban molestos con Pablo porque Pablo les había perseguido a sus padres, a su familia, los había echado en la cárcel. Así que Pablo en este caso era una manzana de discordia tan grande que decidieron soplarlo y vete a los tuyos, allá a tu familia, Tarso, y los mandan para Tarso. Era como la papa caliente. Después ya cuando Bernabé y Silas y esos van a ir a ver el crecimiento de la iglesia de Antioquía, entonces Bernabé llama, recuérdense que era su amigo, ¿no? Lo trajo de Damasco, va a buscar a Tarso, a Pablo, y entonces ahí empieza los viajes misioneros desde Antioquía hacia el oeste. Ahora, los romanos veían el cristianismo como un lío entre judíos, un problema entre ustedes, un lío entre ustedes. Cuando ya el judaísmo es eliminado y cuando ya las huestes de Tito toman Jerusalén a partir del 70 y los cristianos dicen nosotros no tenemos nada que ver con eso y muchos oyeron a otro lugar y en otros lugares no se sintieron afectados. Dicen que los emperadores y todas estas cosas empezaron a entender, Roma, que el cristianismo era una secta distinta. Y como era un no religioso licitas, entonces empezaron a mirarla con malos ojos. Además había un problema ahí que ahora lo vamos a hablar. Vamos a ver, dice, los romanos concordaban con los primeros cristianos y con los judíos. Se trataba aquí de un conflicto entre judíos, según ellos. Siempre que no se produjera un alboroto excesivo, los romanos preferían hacer esto que hizo Galeón, que los propios judíos resolvieran esa clase de problemas. Pero cuando el tumulto era demasiado, los romanos intervenían para restaurar el orden y a veces para castigar a los culpables. Un caso que ilustra esta situación es la expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio alrededor del año 51, que es esto que estamos viendo aquí en el versículo 2, que Aquila era uno de esos que fue expulsado. Y dice Hechos 18:2, menciona esta expulsión, aunque no explica las razones. Pero el historiador romano Suetonio nos ofrece un dato intrigante al decirnos que los judíos fueron expulsados de Roma porque estaban causando disturbios constantes a causa de Cresto. La mayoría de los historiadores concuerda de que Cresto es un nombre mal puesto, que fue por Cristo, cuyo nombre ha sido mal escrito. Por lo tanto, lo que sucedió en Roma parece
que ha sido, como en tantos otros lugares, la predicación cristiana causó tantos desórdenes, pero a los ojos de los romanos, porque acá en Tesalónica, Berea, Atenas, pero está fuera de la capital, pero que en Roma se den esos bretes, eso fue grave, y entonces ellos decidieron votar a los judíos de Roma. Claro, ellos entendían que eran los judíos, era todo el mundo, los judíos y cristianos. Era la misma cosa para ellos. De hecho, todavía no había llegado el convencimiento. Ahora, dice aquí, para terminar, lo que sucedió en Roma parece haber sido, como tantos otros lugares, que los desórdenes que los judíos creaban, recuérdense en Hechos, recuérdense cuando Pablo llevado a Jerusalén, el desorden que forman, que querían lincharlo, que aquel muchacho de Dios le dijo al funcionario romano y que lo defendió, en fin, todos aquellos líos, después Festo, Agripa, eran bretes que los judíos creaban como para eliminar la predicación, pero se estaban echando tierra ellos mismos porque estaban creando un disturbio como si Cristo fuera un enemigo de Roma. Lo dijeron en la crucifixión. Si a este sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato le llama, ¿eres tu rey? Bueno, yo para esto he nacido y he venido al mundo. Pero eres tu rey, eso lo dices tú mismo porque te lo dijeron. En fin, que ellos mismos estaban creando una bola de candela que les podía venir para arriba a ellos mismos. Si los judíos se imaginan, como se imaginaron, de que estaba habiendo una revuelta en Palestina, mandaban los ejércitos, liquidaban a todo el mundo, que fue lo que pasó en el año 70 de nuestra era. Así que seguimos adelante y ya vimos que a este hombre no le interesaba, a Galión no le interesaba la faradera que hubiera allí. Los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no le interesaba aquello para nada. Seguimos en el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto de la ley, llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Vamos para aquí un momentico. Aquí tengo otro anexo. ¿Por qué la sinagoga y de dónde salieron? No se han pensado o no se han preguntado por qué había sinagogas en todo ese mundo grecorromano. No estamos hablando aquí de Palestina, ni de Jerusalén, ni de Judea, ni de Samaria. Estamos hablando allá. ¿Por qué? Bueno, les traigo una explicación histórica. Escuchen. Las sinagogas judías en el mundo grecorromano. Durante los siglos que precedieron al advenimiento de Jesús, antes de Jesús, hubo un número cada vez mayor de judíos que vivían fuera de Palestina. Algunos de estos judíos eran descendientes de los que habían ido al exilio de Babilonia. Recuérdense en tiempo de Tiglat-Pileser que vino la invasión de Asiria, pero después vino la babilónica de Nabucodonosor, ya entonces se llevó, en tiempo de Manasés, se llevó a los judíos. Recuérdense que el testimonio de los judíos fue tan grande en Babilonia que ellos salieron vencedores y todas esas cosas, y después viene el Medo Persa y deja ir a los judíos para atrás. Así que todo esto fue un caos alrededor del pueblo judío, y después los mismos enemigos de Israel o de Jerusalén que estaban cerca trataron de eliminar que no hicieran el templo, bueno, en fin, pero siempre perdieron. Y el judaísmo se expandió como doctrina, como principio, como criterio divino en medio de un mundo que cada vez era más el impacto histórico, religioso de Israel en aquel mundo antiguo era
imborrable, no se podía desaparecer porque muchos de estos pueblos tuvieron un impacto con Israel. Les recomiendo una película que está en YouTube que se llama Cuatro Reyes, que es la historia de Daniel con Ciro, y ahí se ven los otros imperios. Bueno, sigo diciendo que algunos de estos judíos eran descendientes de los que habían ido al exilio en Babilonia, y por tanto en esa ciudad, así como en toda la región de Mesopotamia y Persia, había fuertes contingentes judíos. En el Imperio Romano, los judíos se habían esparcido por diversas circunstancias, y ya en el siglo I, las colonias judías en Roma y en Alejandría eran numerosísimas. En casi todas las ciudades del Mediterráneo oriental había al menos una sinagoga. En el Egipto se llegó hasta construir un templo alrededor del siglo VII a.C. y en la ciudad de Elefantina hubo otra en el delta del Nilo, pero por lo general estos judíos de la diáspora o de la dispersión, que así se les llamaba, no construyeron templos en los cuales ofrecer sacrificio, la cosa era peor, sino más bien sinagogas en las que se estudiaban las escrituras, que fue el fuerte que levantó la plataforma donde después Pablo iba predicando y iba enseñando y todas estas cosas. Así que recuérdense que cuando ellos les destruyen el templo acá y Nabucodonosor se los lleva, allá no podían llevarse el templo. Pero entonces la sinagoga es un fenómeno. Cuando ellos quieren compartir su fe, se empiezan a reunir en grupos, y entonces allá en Babilonia surgió el fenómeno religioso llamado sinagoga, que se parece mucho a nuestras casas cultos. De la escritura, alguien predica, se hacen oraciones, se hacen cantos. Así que se parece mucho a nuestras casas cultos y por ende a nuestros templos cristianos. El templo de Jerusalén y lo demás no. Eso tenía otro tipo de culto, eran los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero la sinagoga era más dada al estudio, a la meditación, a la comprensión. Así que cuando los judíos iban a predicar el evangelio, cuando Pablo y cualquiera de los otros evangelistas iba a predicar el evangelio, al llegar a una sinagoga tenía un personal, número uno, que conocía las expectativas de Israel, número dos, que conocía las profecías mesiánicas de Israel, número tres, que de alguna manera había algunos que conocían las revueltas en Judea, y número cuatro, que cuando les decían la historia de la muerte por los romanos de Cristo, eso los hermanaba, porque ellos estaban hermanados en contra de los romanos, y los hermanaba y les decía que resucitó, que ellos lo vieron, entonces se convertían. Es decir, se convertían los que creían en Jesucristo como Salvador, y que eran muchos, y casi siempre surgían alrededor de las sinagogas. En algunos casos la sinagoga era muy recalcitrante o porque estaba minada por gente que vinieron de un lugar en contra de Pablo y todas estas cosas, y entonces se iban a casa de alguien, como en caso de Lidia y demás, y entonces ahí predicaban el evangelio, la gente venía y se convertían, muchos griegos, muchos. Recuérdense que unos años, un par de siglos, 3 quizás, ya en tiempo de que el emperador romano, el emperador griego, el macedonio, ese imperio macedonio, macedonio de Alejandro el Grande, trajo las letras griegas. Y entonces el mundo empezó a tender a cambiar, muchos después de Palestina misma, de los judíos que estaban en Palestina, muchos no hablaban tanto el griego como los judíos que estaban fuera. Los judíos que se habían asentado y tenían sinagogas en otros lugares hablaban griego. Y la versión de la Biblia
La Septuaginta se hizo en tiempo de los Ptolomeos allá en Egipto, que fueron por 70 varones judíos, y entonces hecha en tiempos de Alejandro el Grande. Ahora ya tenían una versión de la Biblia en idioma griego antes de nacer Jesucristo. Esa es la Biblia con que Pablo y los demás apóstoles podían predicar, tenían los libros hasta el Antiguo Testamento. Así que había conocimiento de las letras, había una Biblia para darles, esa Biblia tenía las expectativas de Israel, las promesas mesiánicas, y en ese punto se basaban ellos para decirle a los judíos que Jesús, el Mesías, ya había venido. Así que tenemos a los romanos le estaban pasando las bolas sin saber qué estaba pasando. Ya cuando ellos entendieron que el cristianismo no era una secta judía, ya tenía Roma, hasta el palacio de Roma estaba lleno de cristianos. Una cosa importante antes de terminar aquí. Dice que Pablo salió de allí, estuvo muchos días, en el 19 dice que llegó a Éfeso, entró en la sinagoga, como siempre hacía, discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos, mas él no accedió, tuvo que seguir. Se despidió de ellos diciendo, es necesario que yo guarde en Jerusalén hasta la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo regresó a Antioquía y entonces empieza su tercer viaje misionero. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí un tiempo recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, comenzando el tercer viaje misionero. Pero mientras él regresó, Apolos llega a Éfeso. Aquí donde él dijo, no, yo no me puedo quedar, me voy, vengo después. Versículo 24. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, en la escritura del Antiguo Testamento, claro está, y de la versión de los 70. Este había sido instruido en el camino del Señor, así que era un cristiano, pero cuando le oyeron, dice, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí es donde está el problema, y es que él tenía un problema doctrinal. Comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, versículo 26, pero Aquila y Priscila, que estaban en la sinagoga, recuérdense que todo esto está en formación, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Así que posiblemente ya Aquila y Priscila tenían un grupo en la sinagoga que tenía, parecía una secta judía dentro del judaísmo, pero no, era cristianismo. Así que cogieron Priscila y Aquila, dos amigos de Pablo, pero que tenían una doctrina por ahí. Lo cogieron y sentaron, mijito, ven acá, te vamos a enseñar acerca del bautismo del Espíritu Santo, te vamos a enseñar de la Trinidad. Queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribiendo a los discípulos que le recibiesen, llegaron, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, sí, el espíritu fervoroso, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Así que el mensaje no era de la cruz y estas cosas, sino más bien era un mensaje histórico, de cumplimientos proféticos, más las evidencias del Cristo cuando vino y las cosas que hizo y demás, hasta su muerte y su resurrección. Todo esto lo usaban estos predicadores para probar a los judíos que Jesús era el Mesías prometido. Queridos hermanos, déjenme decir un puntico más. Van a verlo. Compren el libro. Esto no es tan caro. Ustedes se gastan, ahí cogieron dinero, se gastan 40 pesos o algo de eso que vale este libro y es un tesoro extraordinario. Ahí está toda la historia del cristianismo a través de los siglos. Hay un temita que ya yo lo dije una vez, pero se lo voy a repetir. En Roma había un sincretismo. Cada uno podía creer con el Dios que quisiera. Pero los dioses eran de Roma. Roma hacía que la gente cumplieran con la parte que Roma decía, está bien, ustedes creen en lo que es, pero ustedes tienen que orar por Roma, son los dioses, ustedes son los dioses de Roma, y ustedes tienen que adorar
imagen del emperador, y ahí era donde se fastidió la cosa, porque ni judíos ni cristianos se inclinaban delante de ningún dios ni hacían nada de esto. Así que por ahí fue por donde entró la persecución a la iglesia, porque fueron tildados como de enemigos de Roma. Era más bien una causa política que una causa religiosa. Como religión a ellos les interesaba muy poco lo que creyeras, pero si tú no orabas por el emperador, si no orabas a favor de Roma, si no hacías un culto, imagínense ustedes como nos digan ahora que hagamos un culto para orar por el presidente, si no hacías un culto a favor del emperador, o si no le dabas culto al emperador de su imagen, entonces eras tenido como un enemigo de esos que atacaba, de los que venía. Mucho de esto desencadenó la persecución y la muerte de muchos de nuestros hermanos. Queridos hermanos, la historia del cristianismo es bellísima cuando uno ve todo lo que Dios sí sabía. Dios sabía lo que iba a pasar y fue llevando al cristianismo, enseñándole a un apóstol ducho en las letras, preparando la Biblia en griego, y el mundo greco-romano tuvo la palabra y también tuvo los predicadores, los misioneros. ¿Verdad que es una maravilla? Cuando lo unes todo te das cuenta de que la maravilla de la mente de Dios estaba proporcionando las herramientas para que el pueblo de Dios pudiera traer el mensaje hasta nuestros días. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hechos de los Apóstoles, seguimos. Estamos ya viendo casi el final del libro, así que no se lo pierda. Léase el capítulo 20 y ya léase el final del libro, porque la verdad que no tiene desperdicio. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Un abrazo, oramos por ustedes. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este libro maravilloso que es Hechos de los Apóstoles. Gracias por toda la inspiración que hay ahí, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, la Biblia, a leerla diariamente, y que estos mensajes de exhortación que nos traen a través de los siglos estos hermanos que dieron su vida por el Evangelio pueda llenar nuestros corazones y hacer lo mismo. En aquella época ellos se enfrentaban a los leones, hoy hay pandemia, pero de todas maneras tú eres el mismo. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, nos vemos.